Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Susana Pires, vivo en la Argentina, en la provincia de Chubut, sur de... Parece que tenemos algunas dificultades de conexión. Sí, tenemos dificultades de conexión. No, padre. ¿Se está escuchando? Susana se quedó Muy bien. congelada. Ya. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a pedirle, mientras tanto, a María Fernanda, por favor, a María Fernanda, mientras recuperamos la conexión con Susana. María Fernanda es también coordinadora del Grupo Resurrección y nos habla desde su experiencia, sobre todo desde la muerte de su esposo. Adelante, María Fernanda, por favor. Buenas tardes, queridos participantes, querido Padre Mateo. Me voy a presentar. Mi nombre es María Fernanda Cáceres. Soy integrante, una de las integrantes de la Pastoral del Duelo de la Diócesis de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Conocí al Grupo Resurrección por la muerte de mi esposo. Estábamos practicando natación y murió de un infarto masivo a los 53 años. Practicábamos justamente natación como ejercicio de rehabilitación de nuestro accidente del año 2013. ¿Quién iba a decir que en esa pileta de agua cálida y cristalina mi esposo falleciera? Concurrí al grupo Resurrección un miércoles de septiembre de ese mismo año. El aire ya olía a primavera y la verdad que a mí eso me incentivó a relacionar con mi renacer, a mi nueva primavera de la vida. Comencé el primer taller realmente con el alma devastada, con mis dimensiones desgajadas, rotas, con escasa energía vital, y me dispuse a trabajar. Durante el trabajo de mis duelos no lo hice sola, lo hice acompañada de mi terapeuta, de mi familia, de mi hija y de los integrantes del grupo. Poco a poco me daba cuenta que traía nuevas herramientas para comenzar a elaborar todos los duelos no resueltos que comenzaron a emerger luego de la muerte de mi esposo. El primer duelo no resuelto, oculto, enquistado, muy tapado, fue la de nuestro bebé Marcos, en agosto de 1996, de tan solo 15 días de vida. Luego comenzaron a emerger otros duelos, como si fueran las puntas de iceberg. El primero que apareció fue la muerte de mi mamá Julia en el año 2002. Luego la muerte de mi madrina en el año 2003, de mi padrino en el año 2004, de mi tía que ayudó en mi crianza, mi tía Élida, y posibilitó que mi mamá pudiera trabajar. Muertes muy cercanas de amigos y compañeros, nuestro accidente del año 2013, la muerte de mi esposo en el año 2016, y a los 4 meses de la muerte de mi esposo, la muerte de mi suegra, Margarita. Ahí ya me di cuenta que todo mi ser estaba terriblemente aplastado por el sufrimiento. También tuve que afrontar la mudanza de mi suegro a Córdoba como consecuencia de la muerte de mi esposo. Y el año pasado también su muerte. A todas estas muertes también se le vino a sumar otro duelo. Mi ansiada y anhelada jubilación docente, que para mí era toda una esperanza y un cambio en mi vida, realmente vino a llenar mi vida de más vacío,
un vacío devastador. Comencé intensamente a trabajar en el grupo y ahí aparecieron los primeros obstáculos. El primero que reconocí y a lo largo de las ponencias pude reafirmar fue trabajar mi ego, mi yo narcisista, que me hizo ocultar y negar la realidad por más de 20 años de algunos acontecimientos de mi vida. Luego afronté otro obstáculo, el mutismo. Me costaba mucho, pero mucho, poner en palabras lo que me estaba pasando. Aún recuerdo y tengo el cuadernito de aquellos días donde en cada hoja ponía, tengo que animarme a habilitar la palabra. Luego comencé a trabajar mis dimensiones, ya que mis coordinadoras me insistían que debía trabajar un duelo multidimensional. Como les conté antes, mi duelo comenzó a afectarme mi dimensión física, colapsó mi dimensión física. En primer lugar, tuve problemas de presión arterial y problemas en la piel. Tuve que trabajar también mi dimensión emocional, reeducando, transformando, expresando mis emociones, mi dimensión mental, sobre todo tratando de trabajar mis pensamientos insanos que acudían a mi cabeza todo el tiempo como un torbellino, no vas a poder salir, no vas a sanar, ¿tiene sentido tu vida ya? También me tuve que hacer un buen replanteo en mi dimensión social. No era bueno vivir mi duelo sola, tenía que dejarme ayudar. Y también en los valores, que muchas veces en el duelo nos tambalean, pero ellos son los bastones de este recorrido. También tuve que trabajar mi dimensión espiritual, porque pude darme cuenta, con gran alegría y mucho trabajo, que Dios recibe a nuestros seres queridos y no nos los quita. En el grupo Resurrección también pude aprender que tengo 2 hijos, Marquitos en el cielo y Fiorella acá en la tierra. En el duelo y en el camino, también del duelo, iba trabajando distintas imágenes, a mí me servían mucho. Y realmente una vez me puse a investigar sobre la técnica del kintsugi japonés, tal vez muchos la conozcan, es parte de una filosofía. Esta filosofía nos plantea que los objetos rotos, desgastados, en lugar de tirarlos o desecharlos, se pueden restaurar mediante una resina a base de polvo de oro, embelleciéndolos y dándoles un nuevo valor. Y yo pensaba, ¿cuánta similitud tiene esta técnica con mi proceso, con nuestro proceso de duelo, cuando el sufrimiento de pronto nos rompe por dentro y por fuera mediante el llanto y por dentro con estas turbulencias, con estas tormentas emocionales a las que nos debemos a ellas y trabajar y poner atención. Realmente, una vez que pude recomponerme, ir juntando de a poco los pedazos de mi historia, aceptándola, asumiendo que realmente eran acontecimientos de mi vida, reconociendo mis vulnerabilidades, que hasta el momento tal vez las pasaba por alto, y sobre todo asumir mi pasado. Todo esto me ayudó muchísimo, porque realmente fue el puntapié como para salir adelante, porque en el duelo llegué a tocar fondo, y cuando uno toca fondo es importante tomar ese envión de tocar fondo para salir. Así que durante este largo camino, luego de haber trabajado muchos por qué, de a poco y tímidamente aparecieron los para qué. Ahí comencé a replantearme todos mis aprendizajes durante el grupo Resurrección, y realmente nació en mí y pude redescubrir otros proyectos que Dios tenía para mí.
que eran ser coordinadora del Grupo Resurrección y voluntaria de la Red Sanar, que forma parte de la Pastoral de la Salud. Bueno, lo comuniqué a mis coordinadores y enseguida me puse también en marcha. Comencé otro año extra, luego de haber elaborado todas las heridas, de haber reconocido que ya no era la misma persona de antes, pero como bien lo dijo Mateo, renací, soy una nueva persona con otros proyectos. Me propuse comenzar la capacitación. En primer lugar, asistí un año extra y un poquito más para aprender la metodología del grupo, ya que el Grupo Resurrección tiene una metodología propia, no se improvisa la temática. Como bien dijo el padre Mateo, tenemos dos tipos de encuentros, uno de 28 encuentros para grupos que realmente necesiten abordar el sufrimiento con mayor detenimiento, y también tenemos otra forma de trabajar de 2 encuentros de grupo más, de contenido tal vez un poquito más reducido para grupos que tal vez o personas que estén más avanzadas. Bueno, y una vez que me capacité, que leí, como también dijo recién Mario, ¿no? Que me informé con todos los materiales de la página, haciendo cursos también en el Centro Humanizar, y realmente habiendo revisado, que esto es muy importante como coordinadores, revisar nuestra motivación. Se habló mucho durante las ponencias, ayer el padre Silvio lo dijo, el padre Mateo también. ¿Qué es lo que me mueve a mí a ser coordinadora? Y una vez que me pude dar cuenta que realmente lo que me mueve es el servicio, ahí dije sí, porque no era para llenar un espacio, ¿no? Ser coordinadora de los grupos Resurrección no lo tomamos como un esnovismo, como una tarea más, sino que es muy comprometida, nos lleva más de las 2 horitas semanales, realmente tenemos que tener tiempo extra durante la semana, tal vez atendiendo cuestiones personales de los integrantes del grupo, y para planificar, porque ahí sí que no improvisamos. Tenemos que tener características como coordinadores. La primera es ser una persona humana y humanizadora, tener gran experiencia de Dios y propender actividades que nos lleven al reencuentro con Dios. También ser humildes, pacientes sobre todo del proceso de los integrantes del grupo. Nosotros no damos recetas, no por nosotros haber ya pasado el proceso, querer adelantarnos. Cada uno tiene que hacer el duelo de manera personal. Nosotros los vamos a acompañar, pero la paciencia, la tolerancia, la tenacidad, son virtudes que nos van a ayudar a llevar el grupo adelante. Me gustaría destacar en cuanto a los grupos, en primer lugar, nosotros somos Grupamad. El Grupo Resurrección es Grupamad. ¿Qué significa esta palabra? Somos grupo parroquial de ayuda en duelo. Los coordinadores no actuamos en nombre propio, como bien recién lo dijo el padre Mateo, lo hacemos en nombre de la iglesia, ¿sí? Tenemos un rol específico, pero también el grupo tiene una identidad y hay que ser muy respetuosos con esta identidad. También recordar y refrescar el concepto de mutua ayuda, que tal vez los integrantes, los participantes en un comienzo dicen, es un grupo de autoayuda, y justamente no es de autoayuda. Es de mutua ayuda porque nos reunimos un grupo de gente, ¿sí? Según la OMS, los grupos de mutua ayuda son los apoyos externos, donde las personas se valen, por lo general tienen un objetivo o problema en común, donde se reúnen con cierta periodicidad, interactúan entre sí y pueden aprender. Justamente es eso lo que somos en el grupo Resurrección. Cada día, cada integrante se va a llevar esto de interactuar con el otro, ¿sí? No pasivamente, sino activándolos a que sean protagonistas de sus propios duelos. Cada integrante sabe, y como coordinadores es importante refrescar, que tienen un doble rol,
muy importante. En primer lugar, ser protagonistas de su propio proceso. Y en segundo lugar, ser corresponsables del duelo de sus compañeros. ¿Cómo? Escuchando empáticamente, no dando consejos, sino brindar la experiencia. A mí me resultó esto, ¿qué te parece si intentás? Pero de ninguna manera dando recetas. Entonces, qué importante que es como coordinadores tener muy claro para ir guiando el proceso del grupo. Otra de las características muy importantes es la perseverancia, y acá me gustaría destacarla porque la perseverancia no es solo importante, virtud y valor, sino que la debemos encarnar los coordinadores especialmente. ¿Por qué? Porque los grupos también atraviesan momentos de turbulencia, de tormenta. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, con motivo de la pandemia, tuvimos fallecimientos de integrantes del grupo. Entonces, realmente, actuar con cordura, precisos. El sufrimiento nos vino a colapsar de manera grupal. Así que, bueno, tuvimos que cambiar un poquito la modalidad de esos días, respetando con actividades diferentes para recordar a los compañeros fallecidos. Así que tuvimos que adaptarnos a esta virtualidad. Ese fue nuestro gran desafío también, adaptarnos a esto de la pandemia. Lo aceptamos y ahí desarrollamos toda nuestra creatividad. En primer lugar, necesitamos formar 2 grupos. ¿Por qué? Uno de un grupo abierto social, donde nos saludamos, donde nos decimos cómo estamos, donde nos enviamos una palabra de aliento, comentamos el evangelio, donde sacamos una linda foto, donde estemos paseando y dándonos un mimo, una caricia positiva. Y el otro grupo es cerrado y es el grupo del taller. Se abre solo, lo abrimos los coordinadores el día del encuentro. ¿Por qué lo creamos? Porque así ellos tienen como una biblioteca virtual, ¿sí? Donde tienen ordenadamente todos los materiales. ¿Quiénes preparan el encuentro? Entre todos. Pero los integrantes tienen un papel fundamental. Los coordinadores, semana a semana, les damos tareas, las llamamos amigablemente tareas, pero a las cuales sabemos que es importante insistir con el hecho de tener cuaderno y escribir, ¿sí? El sufrimiento hay que sacarlo por todos lados, por los 5 sentidos, si es posible. Por eso recurrimos a mucha creatividad. Sabemos cómo son las características psicológicas de los dolientes en la primera etapa que comienzan, que están en pleno aturdimiento. Entonces ahí vamos con imágenes, con videos, con audios. Tal vez a las personas les es más fácil visualizar una imagen, no llenar de tantas palabras los encuentros. Eso también es importante, porque ellos son los protagonistas, ellos son los que tienen que hablar. Así que hay un orden, hay momentos donde saben dónde y cómo participar. Todo eso lo ordenamos también en lo virtual, porque en la presencialidad ya teníamos el timing y era fácil. Pero bueno, entre todos y de acuerdo a inquietudes y de cada coordinador, fuimos armando un buen equipaje de estrategias, ¿sí? Para afrontar día a día. Así que realmente tocar el dolor del otro, como lo dijimos y lo resaltamos en estos 2 días de encuentro, es algo que requiere de mucha preparación, con mucho esmero, con mucha voluntad y sobre todo con sinceridad, con uno mismo y también para el compañero donde uno se brinda. Así que a los participantes de este congreso también quiero transmitirles que según mi experiencia, los duelos sin elaborar no fueron una buena experiencia para mi vida, y sobre todo los duelos acumulados, como los que yo tuve. Entonces, invitar a todas las personas que tal vez estén escuchando a comenzar, a darse la oportunidad de comenzar un trabajo cuidado,
un trabajo con muchas herramientas, pero sobre todo un trabajo amoroso. Así que los invitamos también a difundir, ayudarnos a difundir cómo trabajamos para dar confianza también a los dolientes. Así que bueno, un poco esta fue mi experiencia y les agradezco haberme escuchado. Ánimo. Muchas gracias, María Fernanda, como coordinadora del grupo Resurrección, con la previa experiencia por la muerte de su esposo y de sus seres queridos. Muchas gracias. No sé si ya podemos contar con la conexión de Susana Pires. Ahí está. Gracias, Susana. Recordábamos, Susana es coordinadora, murió su hijo asesinado y adelante la escuchamos. Bueno, buenas tardes. Espero que no se vuelva a cortar. Vivo en la Patagonia, en la Argentina, y acá corre un viento tremendo. Y eso fue lo que cortó el internet. Bueno, mi nombre es Susana Pires. Como les dije, soy de Argentina. Vivo en la capital de Chubut, en Rawson, en una zona que se llama Playa Unión, a orillas de la playa. Soy madre de 4 hijos y tengo 4 hermosos nietitos. Quiero compartirles que me he jubilado hace un par de años y hoy actualmente soy coordinadora en mi parroquia María Auxiliadora de mi ciudad de los grupos Mutua Ayuda Resurrección. Bueno, compartirles que un 9 de diciembre del año 2014, van a ser ahora 7 años de esa fecha, que murió mi hijo Emanuel, de 16 años, asesinado. Emanuel, una tarde de verano, que era ese 9 de diciembre, jugaba en la costa y después se fueron a dar una vuelta en cuatriciclo con los amigos y una bala perdida o no perdida pasó por su cabeza y le produjo la muerte en el acto. Resultó ser que habían 2 tiradores expertos en esa zona y una de esas balas terminó con la muerte de mi hijo Emanuel. Fue el día más oscuro de toda mi vida, el día que sentí morirme con mi hijo. No entraba en mi cuerpo semejante noticia, no había lugar para semejante dolor. En ese momento quería morirme con mi hijo. Y me sentía rodeada por la familia, los amigos, su escuela, porque al día siguiente él iba a recibir la bandera en 5º año, la gente del deporte, estaban todos al lado mío. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo asimilar semejante noticia en un segundo? El sufrimiento se apoderó de mí en un segundo. Solo les decía a todos que me ayudaran, que necesitaba que no me dejen sola, que no podría sobrevivir a semejante dolor. Emanuel estaba muerto. Emanuel ya no estaba con nosotros. Pedí ayuda desesperadamente y tenía a los 2 curas párrocos de mi ciudad a mi lado, sosteniéndome. Solamente sosteniéndome. No había palabra que decir en ese momento. Transcurrido 2 o 3 días, me fui corriendo hasta mi parroquia y me senté delante del Santísimo a las 3 de la tarde como para decirle a Dios, ¿dónde estabas cuando murió mi hijo? Estaba tan enojada que no podía comprender. Nada podía entender. Y esa primera visita se hicieron 100 visitas de todos los días estar delante del Santísimo, llorando, implorando y en silencio. Y ahí fue donde recibí mucha fortaleza. Y ahí fue donde le dije a Dios, dame fuerzas para levantarme y para reconstruir mi familia. Fueron momentos muy duros. En ese momento estábamos finalizando el año, no había ya un grupo de resurrección en ese momento. Y yo ni sabía que existía nada de eso.
Solamente contábamos con la ayuda del padre Marcelo, que visitaba todos los días un momento a la familia, a los amigos, porque todos los jóvenes estaban devastados, y todo el pueblo de Rawson. Emanuel ya no estaba. Curiosamente tomé mi máquina y escribí cuando muere un hijo, y me apareció un video del padre Mateo Bautista que decía que los hijos no se pierden, que ellos están con Dios. Yo, ¿quién es el padre Mateo Bautista? Le pregunté al padre Marcelo. Yo no entendía nada, pero el saber, escuchar esa palabra, que no se pierde porque están con Dios, ese día me dio a mí un mimo a mi corazón. Inmediatamente del Santísimo hicieron 100 visitas y me acompañaba mi hija, además, embarazada de 6 meses, y tomando fuerzas para estar parada, para poder caminar. Paralelamente le escribía a mi hijo Emanuel todos los días, sin saber que la escritura era una herramienta que me estaba sanando. Le escribía y le contaba mis días, le escribía y le decía, hijo mío, si estás cerca de Dios, decirle que nos ayude porque no vamos a poder salir adelante sin tu presencia. Y paralelamente leía libros, todo el libro que pasaba por mi mano los leía porque quería buscar en esos libros cuándo iba a terminar mi dolor. Quería que diga día y fecha que iba a terminar mi dolor, y eso no ocurrió nunca. Entendía leyendo que tenía que trabajar y que el trabajo iba a ser duro, difícil y de mucho coraje. Prontamente me visitó, en el término de 10 días, la coordinadora del grupo de mutua ayuda de Comodoro Rivadavia. La coordinadora se presentó aquí en mi domicilio para darme un abrazo y darme ánimo y decirme, Susana, sí se puede. Esta coordinadora se le habían muerto 2 hijos en el término de 1 año. Y ver su cara que transmitía tanta paz, tanta sinceridad y tanto amor, me dio ánimo. Me visitaron otros papás que también se le habían muerto los hijos para darme ánimo, y ya pronto comencé a participar de los grupos de mutua ayuda de Trelew y de Rawson. Fui a los 2, porque con uno era como que no me alcanzaba, buscaba todo lo que estaba disponible para que yo pudiera fortalecerme. Y ahí sí, ahí cuando llegué por primera vez, me di cuenta que ese era el lugar donde yo podía desahogar mi corazón y poner palabras a mi dolor. Ahí me di cuenta y pude ver el sufrimiento del otro papá, de los otros participantes, que el sufrimiento de ellos era tal cual como el mío. Ahí, en el grupo de mutua ayuda, pude ver mi dolor y pude salirme de él para escuchar a los otros papás. Haber participado en este grupo la primera vez fue volver a casa como abrazando mi propio corazón. Y decía, hijo mío, voy a salir adelante. Creo que fue el primer día que di el paso de decir, voy a salir adelante. Los coordinadores nos acompañaban y nos escuchaban en ese desahogo que parecía no tener fin. Y poco a poco fui sosteniéndome. El trabajo lo hacía todos los días. Todos los días me traía material para leer. Todos los días tenía charlas con ambos coordinadores, porque sola no lo podía resolver y mi familia estaba hecha a pedazos. Así poco a poco dije, voy a participar en los 2 grupos, y así lo hice. En Rawson con el padre Marcelo y en Trelew con la señora coordinadora Carmen Astuti, a la cual se le murió una hija y sabía qué idioma hablar conmigo. Eso es muy importante. Ahí es donde yo sentía toda la comprensión y el acompañamiento. Pero había algo de lo que yo no quería hablar. Yo no quería hablar de los asesinos de mi hijo. Ni en mi grupo, ni en el otro, ni con la gente, ni con nadie. Porque paralelamente a todo este trabajo, hice frente a las marchas pidiendo justicia y participé en el juicio por la muerte de mi hijo, en todas las audiencias, marchas y contramarchas con la justicia, donde lo único que saco provechoso de ahí fue el acompañamiento de tanta gente y tantos jóvenes y de mis sacerdotes que me sostuvieron todo el tiempo. El acompañamiento y el amor de ellos me levantaron. Solamente eso puedo sacar de la justicia. Fue una tarea dura, fue muy trabajosa.
Gracias a los grupos pude salir adelante. Pero me faltaba sanar algo. Tenía que sanar el perdón. Pero ni me lo permitía pensar. Un buen día llegó a Chubut el padre Mateo, charlamos mucho y me confrontó profundamente sobre el perdón. Y fue ahí cuando tomé conciencia que tenía que liberar mi corazón de tanto veneno, de tanto odio y esa sed de venganza. Porque cuando marchábamos y cuando íbamos a las audiencias, yo le transmitía a la gente, por favor, marchemos en paz. Seamos como Emanuel, que era todo paz y amor. No quiero que hagan disturbios, marchemos en paz por la justicia. Pero no me daba cuenta que sembraba dentro mío todo el odio y toda la bronca contra los asesinos de mi hijo. La confrontación del padre Mateo me hizo mirarme para adentro y darme cuenta que yo no podía terminar mi trabajo de duelo si no perdonaba. No tenía que haber lugar en mi corazón para los asesinos de mi hijo. En mi corazón tenía que haber amor, para poder amar a mis hijos y para poder amar a mí mismo, Emanuel. Y me venían en la mente momentos cuando caminaba, donde él murió a la orilla de la playa, cuando yo estaba desesperada y Emanuel sentía esa voz que me decía, mamá, basta, quiero verte bien. Todo se sumaba. Sentirlo espiritualmente a Manuel, la confrontación del padre Mateo, las charlas con los sacerdotes, yo tenía que dar el paso, yo tenía que perdonar. Y lo pude hacer. Gracias a todo el trabajo que hice, pude perdonar a los asesinos de mi hijo. Y sentí la liberación, una liberación que se siente solamente con el perdón. Y me sentí brillar y me sentí feliz por hacerlo. Le transmití esta experiencia a mi familia. Mi familia, la mayoría lo aceptó y la mayoría seguía enojado. Sobre todo mi hijo más pequeño, que tenía 15 años cuando murió su hermano, y hoy ya tiene 22 años. En este año, al inicio del año, mi hijo, Agustín, de 22 años, se encontró casualmente con uno de los asesinos de Emanuel. No lo reconoció. Este señor se presentó y le suplicó el perdón de rodillas. Dijo, quiero que me perdones porque no puedo vivir. Mi hijo, que quería terminar con la vida del asesino. En ese momento una fuerza superior se le apoderó a él, extendió su mano y le dijo, yo lo perdono en el nombre de mi hermano. Y eso fue una sanación para toda la familia y fue una sanación para mi hijo, sobre todo tan joven y con tanto dolor. Una vez que esto sucedió, sentí tanta liberación para todos mis demás hijos y para toda la familia y para mí misma de haberle transmitido a la familia y a los amigos esta necesidad de perdonar. Ha sido un trabajo durísimo, un trabajo largo, de mucho dolor, pero lo logré. Pude sanar, pude hacer el camino. Y cuando llegué a esa meta dije, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué quiero hacer? Quiero devolverle a la comunidad tanto amor y tanto acompañamiento. ¿Y cómo lo hago? Yo ya sé cómo hacerlo. Estar al lado de ellos cuando sufren, como estuvieron ellos conmigo. Voy a coordinar. Me presenté ante el padre Marcelo y le dije, quiero coordinar con usted, padre. Comencé acompañándolo e inmediatamente me nombró coordinadora. Tenía la experiencia de doliente y doliente. Sabía que me tenía que formar porque quería estar a la altura de lo que significa ser coordinador. Entonces comencé a recibir las capacitaciones a través de la pastoral del duelo. Comencé con las lecturas, que tenía casi todos los libros del padre Mateo, algunos de Pangrassi, de Bermejo y otros libros. Y también aprendí mucho reuniéndonos con otros coordinadores y confrontando el modo de trabajo y confrontando cómo avanzaba cada grupo. Eso fue de gran ayuda. Más la experiencia propia, pude lograr el trabajo. Pude llegar a muchos grupos desde el 2017 que estoy coordinando. Nosotros aquí en Rawson tenemos grupos que no exceden las 10 personas cada uno y trabajamos todas las semanas 2 horas cada uno. Y en ese
Perdón. Y después los acompañamos por WhatsApp durante la semana para estimularlos a trabajar todos los días el duelo, porque de eso se trata. Trabajar el duelo es la única forma. Nosotros también nos reunimos una vez por semana como coordinadores para poder analizar errores, aciertos y desaciertos. Porque en este camino del duelo tenemos errores y también tenemos aciertos. Si yo le tendría que enumerar los míos, por ejemplo, mis aciertos fueron buscar ayuda, dejarme ayudar, tener esa actitud día a día para salir adelante y tener coraje, sobre todo tener coraje. Y después en los errores podría decir que uno de los errores más grandes que tuve fue guardar ese veneno hacia los asesinos dentro mío durante tanto tiempo. Y también otro de los errores fue participar en los juicios y participar en las audiencias, tener frente a mí la cara de los asesinos, gran error. Bueno, de todos modos les decía, coordinando, también vamos analizando con los demás coordinadores cómo han estado las reuniones y qué tenemos que modificar. Nos preparamos el material, preparamos el tema y antes de comenzar un grupo, los visitamos en sus domicilios a las personas en forma personal y nos acompaña en esa circunstancia el padre. Y ahí es donde se produce el mayor desahogo de cada uno de los participantes. Una vez formado el grupo, nosotros les informamos en qué consiste, que tiene un inicio, que tiene un recorrido, que tiene un final. Le insistimos en la puntualidad y en la perseverancia, que no se trata de solamente participar una o dos reuniones, aliviarse y todo terminó ahí. Les mostramos que es un camino duro, es un camino trabajoso, para lograr llegar al final, que es encontrar ahí la paz, la felicidad y la maduración. También tenemos muy presente las rondas dentro de la reunión, porque son menos de 3 no son las rondas. Y en esas rondas vemos y observamos cómo entre ellos van charlando y cómo se expresan y cómo escuchan, aprenden a escuchar. Y ahí se empieza a ver la relación de ayuda. Y estamos también muy atentos en capacitarnos diariamente porque tenemos que tener un alto poder de escucha, porque los coordinadores solo en las reuniones podemos participar no más de 2 minutos. Los que se expresan y los protagonistas son los dolientes. Todo el espacio es para ellos. Nosotros solamente, si ven... Ahí hemos tenido de nuevo problemas se congeló la imagen. Bueno, le agradecemos ya a Susana. Creo que ya estaba casi al final. Bueno, ha habido esa dificultad. Y nos quedan unos minutitos y queremos escuchar finalmente el testimonio y la experiencia de Cristina, ahora ya desde México. Nos vamos desde Lima, hemos pasado por Argentina y nos vamos a México y le pedimos a Cristina, que pasó también por la experiencia de la muerte de un hijo, coordinadora en México, que nos cuente su experiencia. Adelante, Cristina. Gracias, Padre Mateo. Buenas tardes, les saludo desde Cozumel, Quintana Roo. Mi nombre es Cristina Canul. Tengo una familia hermosa. Tengo mi esposo que se llama Santos González y 3 hijos. Mi hijo Paolo de 30 años, mi hija de 27 y mi hijo el más pequeño de 19 años. Ese es el motivo por el cual me encuentro en este momento aquí, ¿verdad? En el año de 2015, el 24 de agosto, recuerdo que ese día, un día normal, recuerdo que mi hijo vino y se despidió, me dijo, mamá, voy a salir con mi novia a pasear. Recuerdo que me pidió la bendición. Me dice, mamá, ¿me puedes dar la bendición? Claro que sí, hijo. Le di la bendición y me dio un beso. Me dice, mamá,
no quiero salir a pasear, pero ya me comprometí a salir con mi novio. Le digo, ¿quién te obliga a ir, hijo? No, ya hice un compromiso. Cuando estaba a punto de salir, me mira a ver y me manda un beso volado. Salió. En la madrugada de esa noche nos golpean a la puerta y nos dicen que mi hijo tuvo un accidente en su motocicleta. Nosotros acudimos al hospital. En el hospital nunca nos comentaron que era algo grave. Como vivimos en una pequeña isla, aquí no tenemos especialistas ni nada de esto. Nos dijeron que le iban a trasladar hasta Playa del Carmen. Cuando llegamos allá, el médico que lo recibió nos dijo que mi hijo tenía muerte cerebral. Yo recuerdo más ese día que le dije que por favor hiciera todo lo que pudiera, porque la vida de mi hijo estaba en las manos de Dios. Aún recuerdo la sonrisa del médico porque él sí sabía lo que significaba muerte cerebral. Yo me negaba a pensar que mi hijo pudiera morir. Sin embargo, mi hijo estuvo 3 días en coma. Al 4.º día sucedió lo inevitable, lo que ni una madre ni un padre desea. Mi hijo falleció. Antes de la muerte de mi hijo, nosotros éramos una familia muy unida y pertenecíamos a un apostolado por 20 años. Decíamos que teníamos la formación. En ese apostolado habíamos recibido la formación para educar a nuestros hijos y ser una familia unida en valores. En ese momento se puso a prueba mi fe. Recuerdo que decía, Señor, acepto tu voluntad, pero yo no sé cómo seguir a partir de ahora. Sentía mi vida destrozada. Siempre comparo esto como aquí en el Caribe siempre hay huracanes. Así comparo este duelo. Sentí que un huracán nos había azotado, nos arrojó, nos destrozó. No sabíamos cómo continuar, cómo ponernos de pie. Recuerdo que el padre Enrique de la parroquia del Sagrado Corazón me vino a visitar y me dijo, estoy contigo, estoy para acompañar. Quiero que vayas a misa todos los días y que si es posible te acerques a la Eucaristía. Así como me lo dijo, le dije a mi esposo, vamos todos los días. Y ahí a los pies de Cristo le dije, Señor, no entiendo esto que estoy viviendo, pero me pongo a tus pies, Señor, y sé que tú eres quien me sostiene. Te pido que guíes mis pasos, que nos des la fortaleza para seguir adelante, para levantarnos y volver a construir esa hermosa familia que tenemos. El tiempo fue pasando. A mí me desesperaba mucho ver el dolor de mis hijos, de mi esposo y el mío. Quería consolarlos, decirles que vamos a poder salir adelante. La realidad es que ni yo sabía cómo seguir viviendo. Yo recuerdo por las noches le pedí a Dios, Señor, si es posible que también yo me muera, te lo agradecería. Al día siguiente, cuando analizaba lo que decía, le decía, no hagas caso de mis oraciones, porque soy egoísta. Tengo otros 2 hijos y mi esposo me necesita. Era muy difícil para mí. En esa búsqueda desesperada, yo no quería vivir con ese sufrimiento. No me imaginaba ver mi familia derrotada, derrumbada. Busqué desesperadamente, me metía por las redes sociales. Recuerdo que encontré libros virtuales y comencé a leer. Y esos libros me hacían ver que estaba yo en un proceso de duelo, que todo lo que yo sentía era normal, que yo no estaba loca, porque llegué a pensar que estaba quedando loca. Con el paso del tiempo y navegando por las redes sociales, me encontré con un señor que hoy en día digo gracias, Señor, porque es un instrumento. Conocí al señor Eduardo Leguizamón, que es coordinador de un grupo de resurrección en Argentina. Cuando hablé con él, permitió que yo le hablara de mi duelo. Me habló de los grupos, de ese acompañamiento. En ese momento decía vivir en Argentina o que aquí en México existiera un grupo para que yo pudiera asistir. Pero era imposible, estábamos tan lejos y una gran distancia. Él amorosamente me fue acompañando, me fue escuchando, me fue compartiendo
cómo trabajaban allá, cómo podía yo elaborar mi duelo. Me compartió su experiencia y poco a poco yo fui sanando mi herida. Sin embargo, había una gran distancia, también tenemos diferentes horarios. Recuerdo que a veces yo le mandaba un mensaje porque me sentía yo muy angustiada y a él no le importaba la hora y me contestaba, me respondía. Y eso se lo agradezco. Poco a poquito fui saliendo adelante y como seguía navegando, encontré un grupo de acompañamiento en duelo aquí en el municipio de Cancún, en Quintana Roo. Y decidí ir. Comencé a participar en ese grupo. El encontrar un lugar donde encuentras personas que están sufriendo te hace darte cuenta que no eres la única persona, que hay otras personas que como tú están sufriendo. También el ayudarnos, el escucharnos, me fue ayudando a mí ir sanando mi herida, a hacerme protagonista de mi propio duelo. En ese mismo grupo conocí a la que ahora es una gran amiga mía, Doris Arcila, que al igual que yo, ella estaba elaborando su proceso de duelo por la muerte de su hijo. Le hablé de la pastoral del duelo, le compartí del grupo Resurrección, de todo lo que yo había conocido. Ella se interesó, me pidió que yo le mandara lo que yo tenía, ella lo leyó y me dice, es muy interesante y sería maravilloso que hubiera en México un grupo. Había nacido en mi corazón ese deseo de ayudar a otras personas, el ayudar y el ayudarme. Decidimos juntas el acudir con nuestros párrocos. En el caso mío, el padre Enrique Flores, de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. En el caso de Doris, el padre Jaime, de Playa del Carmen, de la parroquia de la Virgen del Carmen, quienes amorosamente y muy motivados nos dijeron que sí y hablaron con el padre Mateo Bautista, el cual él ya les habló de lo que es la pastoral del duelo y del grupo Resurrección. Y fue así como dio inicio el grupo de Resurrección en México. Pero para ello teníamos que prepararnos, que formarnos como coordinadores. Comenzamos a asistir a la reunión virtual para coordinadores, donde nos fuimos preparando, formando e informando. Este año iniciamos con el primer grupo virtual, ya que debido a la pandemia no podíamos reunirnos. Era momento de dar un poquito de todo lo que habíamos recibido en todo este camino. Yo decía, estaba donde al principio quería estar, pero no existía acá. Ahora, en la actualidad, contamos con un grupo presencial aquí en la parroquia del Sagrado Corazón y muy pronto dará inicio un grupo presencial en Playa del Carmen. En mi experiencia como coordinadora, me he dado cuenta de la importancia de elaborar un duelo sano, de contar con un grupo de contención y de apoyo. Es un desafío elaborar un duelo sano, pero qué mejor hacerlo en comunidad, acompañados. Nuestro deseo como comunidad es que en cada parroquia en México existiera la pastoral del duelo, porque es necesario este grupo de acompañamiento para las personas que sufren, para que se sientan amadas y acompañadas, y así pueda nacer en su corazón el deseo de reencontrarse a la vida como nosotros lo hemos hecho. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, querida Cristina. Gracias, María Fernanda. Gracias, Susana Pires. Gracias, Mario Irigoy, de la plataforma, también coordinador. Y gracias a ustedes por habernos escuchado y esperamos ser útiles y estar a su disposición. Y agradecimiento y felicitaciones a los organizadores de este congreso. Un abrazo. Bien, le agradecemos mucho, Padre Mateo, su participación, y a Mario, a Fernanda, a Cristina y a Susana, sus testimonios y su información. Les agradecemos mucho y a todos los participantes les recordamos que a las 4 de la tarde continuamos con los talleres.
Que tengan buena tarde, buen provecho y nos vemos en los talleres. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, padre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al padre y a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.